¿sí? Y clasificarlos. Entonces vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, para estos puntos críticos, nosotros tenemos que tener en cuenta las condiciones que se piden, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para que haya un punto crítico, tiene que ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, las derivadas en x y en y tienen que ser 0, ambas a la vez, está bien. Y en este caso tiene que ver el criterio, vamos a ver, ¿sí? Pero este sería el criterio de la matriz hessiana, ¿sí? Donde básicamente nosotros, con el determinante de la matriz hessiana, viendo un poco los signos de tanto de la función como sus derivadas, podemos ver, ¿sí?, cuál sería el caso en particular. ¿Está bien? Eso es un poco el cuadro de situación que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces, vamos a ver. Primero, nuestra función, en este caso nos va a quedar como e a la 2x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Con lo cual nosotros en este caso deberíamos hacer las derivadas de la función, ¿sí? Vamos a sacar la derivada respecto de x. Como es una función compuesta, nos queda e a la 2x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada respecto de x, que en este caso nos quedaría como 4x, ¿sí? Y la derivada respecto de y, en este sentido, nos quedaría muy similar, con la diferencia de que nosotros vamos a tener, ¿sí?, la derivada respecto de y, que vamos a tener un 2i. Sí, esa sería la diferencia principal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, f sub i, que esto nos queda por 2i. ¿Está bien? Esa sería la idea. Y lo que hay que hacer es igualar a 0 a ambas dos. ¿Está bien? Esta sería nuestra ecuación 1 y esta sería nuestra ecuación 2. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver de la ecuación 1. Primera cuestión, nosotros tenemos e elevado al algo por 4x, que nos va a quedar 0. ¿Sí? Por definición, no me quiero explayar mucho en esto, pero este término, e al algo, al ser un exponente que tiene una base positiva, ese exponente básicamente nos queda, o nos da la pauta, de que tenemos una función, ¿sí?, que siempre va a ser positiva, por definición, ¿sí? Esto siempre va a ser mayor que 0, ¿sí?, en este sentido. Entonces, al ser mayor que 0, no puede ser un candidato para que esto sea 0, ¿sí? Y asimismo, también al multiplicar un número mayor que 0 por 4, que a su vez es mayor que 0, también nos termina quedando 0. Entonces, la única posibilidad de que algo sea 0 es que este término, el x, sea 0, ¿sí? Entonces, en este caso, lógicamente, decimos que la única opción para que esta parte se anule es que x sea 0. ¿Sí? Esa sería la única condición posible para esto que vemos acá, ¿sí? Luego, para f sub i, el mismo criterio, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, e al algo por 2i igual a 0, y en este caso lo voy a poner acá en rojo, pero serían estos dos términos, ¿sí? Al algo por 2, van a cumplir exactamente el mismo criterio, porque justamente es la misma situación, ¿sí? Con lo cual nos deja como rango de acción que i igual a 0 sea la única condición. ¿Está bien? Entonces, en este caso, de puntos que cumplan con esta condición, solamente tenemos el de caso del x y el y, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, como punto, vamos a tener, en este caso, para que x sea igual a 0 e y sea igual a 0, el único punto que va a cumplir esa condición es el propio origen, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a calcular las derivadas segundas, como así lo pide el criterio de la matriz hessiana, para tener una idea, ¿sí?, de hacia dónde va nuestra cuenta. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es hacer las derivadas segundas como corresponden, ¿sí?, las derivadas que nazcan, digamos, de estas cuentas en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de la derivada de primera respecto de x, vamos a hacer la derivada segunda respecto de x, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una multiplicación de dos términos, ¿sí? Podemos sacar el 4 como una constante por fuera, ¿está bien? Y en este caso tendríamos x, que es el primer término derivado, supongamos que es x derivado, que es un 1, por e a la todo esto, ¿sí?, más x por la derivada del e, que en este caso sigue siendo f sub x, ¿sí?, porque es toda la expresión completa. Recuerden ustedes que f es e a la toda esta suma, con lo cual es directamente hacer la derivada, directamente repetimos la misma estructura, ¿sí? Y que este f de x, en este caso, nos va a quedar, ¿sí?, lo puse acá a modo momentáneo, pero esto nos quedaría como, ¿sí?, 4x nuevamente por e al algo, ¿sí?
Y en este caso, si lo sacamos como factor común, nos simplificamos un poco la expresión, e a la x que se repite en los dos términos, ¿sí? Podemos decir que esto nos queda como 4 por e a la 2x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto por 1 más 4x al cuadrado. ¿Sí? Nos quedaría en este sentido. Y luego, para la derivada segunda respecto a 10, el mismo criterio, ¿sí? Tenemos el 2, que es una constante, vamos a dejarlo por fuera. Y luego tenemos la derivada de y, que es un 1, por e al exponente, más el y sin derivar por la derivada del exponente, que en este caso sigue siendo f sub i. ¿Sí? Y al ser f sub i podemos replicar nuevamente esta estructura, entonces nos va a quedar, ¿sí?, como 2 por i por e al algo nuevamente. ¿Está bien? Y en este caso lo que vamos a tener es que podemos sacar factor común como ese al algo, ¿sí? Y la derivada segunda nos va a quedar como 2 por e a la 2x al cuadrado más y cuadrado. Todo esto por 1 más 2y cuadrado. ¿Está bien? Bien, entonces ahora tenemos las dos derivadas. Y ahora lo que nos queda sería hacer las derivadas cruzadas, ¿sí? Por ejemplo, derivada de x respecto de y. ¿Sí? Esto por teorema, ¿sí? Las derivadas cruzadas son iguales, o sea que es distinto si tomo una u otra función, va a quedar igual para nuestros objetivos, ¿sí? Entonces voy a elegir derivarla desde acá, por un tema de comodidad, simplemente podría haber elegido la otra, por supuesto. Y en este caso, esto me va a quedar así, ¿sí? Vamos a tener f sub xy, ¿sí? Fíjense que yo tengo 4x al derivar respecto de y, todo lo que no sea y puedo tomar el rol de una constante. Y luego tengo la derivada de e al algo, que en este caso pasa a ser f sub i, porque es la derivada de algo que ya tengo, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar como 4 por x por 2y por e a la 2x al cuadrado más y cuadrado. Este es el cuadro de situación, ¿sí? Para la matriz hessiana básicamente nos van a quedar los determinantes de las derivadas, pero la buena noticia es que son solamente evaluadas en o los puntos que nosotros vayamos a trabajar. Como nuestro punto es único, porque nosotros solamente estamos trabajando en el 0, 0, ¿está bien? Básicamente puedo tomarme esa licencia de reemplazar los valores solamente ahí. Entonces vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Vamos a tomar f de x sub xx en 0, 0, y esto nos va a quedar como e a la 0, 0 al cuadrado, por 2 es 0, más 0 al cuadrado es 0. E a la 0 va a quedar con 1, ¿sí? 4 por 1 es 4, acá esto nos va a quedar como 4 por 0 es 0, más 1 es 1, o sea que queda 4, por 1 nos va a quedar como 4, ¿sí? De la misma manera, f sub i, si reemplazamos, e a la 0 nos queda 1, esto acá nos va a quedar con un 1, y acá queda un 2, 2 por 1, 2, por 2, por 1, 2, nuevamente. Y luego f sub xy, cuando reemplacemos aquí arriba, esto nos va a quedar como 4 por 0, ¿sí? Y luego todos los otros que se anulan respectivamente. Entonces, en este caso vamos a tener que nuestra matriz hessiana evaluada en el único punto, que es el 0, 0, nos va a quedar un determinante de 4, 0, 0, 2, ¿sí? Hecha la cuenta, ¿sí? Recuerden ustedes que este determinante es algo igual que lo de Elfer, si se multiplican las diagonales, luego se restan. Entonces, en este caso vamos a tener 4 por 2 menos 0 por 0, o sea que esto tenemos 8 menos 0, que nos queda 8, ¿vale? Y vemos que la derivada segunda es positiva y a su vez el determinante de la matriz hessiana, ¿sí?, nos va a quedar positivo. Y eso básicamente cumple con el criterio de que estamos ante un mínimo, ¿sí? Recuerden que esto es un mínimo justamente porque damos una concavidad positiva y un punto que tiene esta característica puntual. ¿Bien?